Muy buenas noches, siendo las 8:02, damos inicio a la sesión correspondiente al mes de septiembre de este mes, de la sesión académica del Colegio Mexicano de Urología, sección Centro, presidida por el doctor Ernesto Ruiz Rueda. Iniciamos con la siguiente orden del día. La presentación de los casos clínicos a cargo de los doctores médicos residentes. La sesión académica está intitulada Síntomas del tracto urinario inferior en las mujeres, impacto de la vejiga hiperactiva en la calidad de vida. Y estará a cargo de la doctora Viridiana Gorbea Chávez. Posteriormente se anunciará al ganador del concurso de médicos residentes. Finalmente, la lectura del acta anterior y asuntos generales. El ambigú en esta ocasión está patrocinado por los laboratorios Aspen. Bien, antes de iniciar la sesión de los doctores médicos residentes, quedó pendiente el anterior acta que por razones de tiempo ya avanzada la hora se quedó para lectura en esta ocasión. Vamos a dar lectura al acta correspondiente. A la lectura, el acta del miércoles 5 de julio del 2017. A razón dice: en la Ciudad de México, el 5 de julio se celebró la sesión mensual del Colegio Mexicano de Urología, sección Centro, presidida por el doctor Ernesto Ruiz Rueda e integrantes de mesa directiva. Se realizó la presentación de casos clínicos a cargo de los médicos residentes de los diferentes hospitales. A continuación, en la sesión académica intitulada Horizonte terapéutico del cáncer de próstata, de la dependencia a hormonas a la resistencia a castración, impartida por el doctor Héctor Solano Moreno del Hospital Centro Médico de Occidente del IMSS. El doctor Solano Moreno, al término de su exposición, agregó datos estadísticos y contestó a los médicos asistentes acerca de procedimientos actuales y de tratamientos internacionales, así como los tratamientos y experiencia en Centro Médico de Occidente. Se dio lectura al caso ganador, el cual fue el título Rhabdomiosarcoma embrionario de próstata por el doctor Sebastián Maldonado Ávila. El acta de la sesión anterior fue leída por la doctora Carolina Jiménez y siendo aprobada por mayoría. En asuntos generales se comentó que hubo asistencia de 26 médicos urólogos, 20 residentes y entrada a la página de 48 personas y una visita en Facebook de 445 médicos. Se agradeció al laboratorio Asofarma de México por el patrocinio de la sesión y la invitación al ambigú por la misma empresa. Bien, el acta fue aprobada por unanimidad en esa ocasión, quedando solamente para su lectura. Bien, vamos a iniciar la lectura, el concurso de los médicos residentes. Vamos a invitar al doctor Harold Villarruel López para que nos dé cuenta de su trabajo. Buenas noches, mi nombre es Harold Villarruel López, residente de Urología. Esta noche les voy a presentar el siguiente caso. Se trata de paciente de sexo femenino, 56 años de edad, con antecedentes heredofamiliares, con una madre con diabetes mellitus y hipertensión arterial y un padre con un antecedente de un cáncer de próstata. En cuanto a los antecedentes no patológicos, pues es una
paciente originaria de Morelos y residente de la Ciudad de México. Es una paciente soltera y ejerce la profesión de médico general. En cuanto a antecedentes ginecobstétricos, los más relevantes, pues presenta una menarca a los 12 años, unos ciclos menstruales de una duración de 28 días con 3 días de periodo menstrual. Presenta 3 gestas, 2 partos, una cesárea, 0 abortos. En antecedentes patológicos podemos ver de que es una paciente que no presenta antecedentes crónico-degenerativos. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, presenta una amigdalectomía en el 68, una hemorroidectomía en el 80 y una cesárea en el 93. En cuanto al padecimiento actual, es una paciente que presenta el 2014 con un evento de hematuria macroscópica, total no formadora de coágulos, por lo que acude a Hospital General de Zona, en el cual se inicia un tratamiento con ciprofloxacino, 500 miligramos vía oral, cada 12 horas durante 7 días. La paciente refiere con la persistencia de los síntomas, con la hematuria, por lo que en abril de 2015 se realiza una cistoscopía y una toma de biopsia con los siguientes hallazgos. Un cistocele grado 2 y una vejiga de esfuerzo, petequias generalizadas en las caras laterales y fondos de vejiga con un coágulo de 2 por 2 centímetros. Con un reporte histopatológico de una hiperplasia uroterial con inflamación aguda. En mayo del 2015 la persiste aún con hematuria total, con coágulos, hasta llegar a una anemia que le produce una hemoglobina de 5 gramos, por lo cual se decide realizar una laparotomía exploradora, la cual resulta ser blanca. En enero del 2016 acude con retención aguda de orina, que fue secundaria a la formación de coágulos, colocándose una sonda transureteral y dejando a irrigación continua. En cuanto a la exploración física, una paciente consciente, cardiopulmonar normal, abdomen blando, depresible, no doloroso, sin datos de irritación peritoneal. Lo más relevante es de que se puede encontrar a la exploración física una adenomegalia inguinal derecha de 2 centímetros, fija, no dolorosa a la palpación. Se le practica un tacto vaginal, en la cual se evidencia un tumor con bordes irregulares en la cara anterior, de consistencia firme, nodular e irregular, de unos 2 centímetros de diámetro, de predominio izquierdo, que rechaza el cérvix hacia posterior. A la palpación bimanual, pues es una tumoración que es fija. En cuanto a los laboratorios, lo más relevante que podemos encontrar es de que presenta una anemia de 11.1, un ego en el cual se puede observar eritrocitos incontables. Se le realiza como primera instancia un ultrasonido endovaginal, en el cual se puede encontrar una lesión exofítica que está bastante vascularizada. Posterior a eso se toma una tomografía en la cual se puede observar una lesión a nivel de la uretra, que está llegando a infiltrar lo que es la cara posterior de la vagina.
en cuanto a la tomografía, se puede evidenciar una lesión que al medio de contraste resalta, tanto en el corte transversal como en el corte coronal. Se le toma una radiografía de tórax, la cual se encuentra sin ningún hallazgo. Se decide realizar una revisión endoscópica, en la cual se logra encontrar una lesión exofítica a nivel de uretra anterior. Como se puede ver en la imagen, se encuentra una lesión exofítica más o menos de unos 3 por 3 centímetros. Se manda a histopatología y se encuentra una neoplasia maligna de estirpe epitelial infiltrante, por lo cual es referida a otro hospital y se realiza una revisión de laminillas donde se reporta un adenocarcinoma de uretra de alto grado invasor. Posteriormente, en el mes de enero, se realiza una exanteración anterior, más una vaginectomía anterior, una uretrectomía, una linfadenectomía pélvica bilateral y un conducto ileal. ¿Cuáles son los hallazgos de la cirugía? Pues un tumor de uretra de 3 por 3 centímetros, el cual infiltra la cara anterior de vagina y 1 centímetro del cuello vesical y a los ganglios pélvicos de 1 centímetro. Posteriormente, se llega a iniciar el tratamiento con quimioterapia, con gemcitabicina y cisplatino, el cual es suspendido debido a que presenta una toxicidad hematológica, cursando con neutropenia grado 2 y una trombocitopenia. En cuanto al reporte histopatológico de la pieza quirúrgica, es un adenocarcinoma de uretra de alto grado invasor, moderadamente diferenciado, sin observación de infiltración a tejidos adyacentes. En cuanto a el grado histológico, se puede encontrar una neoplasia epitelial formada por células cúbicas cilíndricas con pleomorfismo y actividad mitótica moderada. Al final se da un diagnóstico de un adenocarcinoma de uretra moderadamente diferenciado, T3N1M0. En cuanto a la revisión literaria, en cuanto a los cánceres de uretra, pues son unos cánceres bastante raros, acerca del 0.02% de los tumores malignos. Menos del 1% son de localización geniturinaria. En cuanto a los subtipos histológicos, podemos encontrar 3. El más frecuente es el de tipo escamoso, que está aproximadamente en un 70%, un uroterial 20%, y el más raro es un adenocarcinoma, menos del 5%. En cuanto al adenocarcinoma primario, es más raro en la mujer, teniendo una relación de 3:1 frente a los varones. El origen de este tipo de neoplasia todavía no está siendo claro. Se puede encontrar de que está asociado con lesiones que elevan, que no presentan lesiones precancerosas, pero sino lesiones que aumentan el factor de riesgo, como ser leucoplaquia, una irritación crónica de la uretra, pólipos a nivel de la misma, relacionado con infección de virus del papiloma humano y cuanto a divertículos uretrales. Hay un tipo subhistológico que está originado en las glándulas de Skin, el cual está muy relacionado con una histopatología muy similar al adenocarcinoma de próstata. En cuanto a ese subtipo, se puede ver de que se hizo un estudio en el cual se puede encontrar que está relacionado con la elevación de antígeno prostático, debido a que estas glándulas son las semejantes a próstata en la mujer. Los síntomas más frecuentes en orden, pues son síntomas de disuria, uretrorragia, aumento de la frecuencia miccional, una presencia de tumor uretral y una mujer sana sin antecedentes urológicos con retención aguda de orina. Para hacer el diagnóstico de este tipo de tumoraciones, pues se está recomendado hacer una revisión endoscópica más la toma de una biopsia y una citología urinaria, la cual tiene un grado de B. También para verificar las metástasis está sugerido realizar una tomografía de tórax y abdomen. Para ver la infiltración de tejidos adyacentes está recomendada lo que es la resonancia magnética. Para clasificarlo, pues se lo divide en dos, en los que son los tumores uroteriales y no tumores uroteriales. Los tumores uroteriales se los considera como alto y bajo grado, y los que son los uroteriales pueden ser de tumor de bajo grado, bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. La supervivencia de estos
es muy poca. Se vio estudios de que de 5 a 10 años solo un 29% de la población que presenta esta patología llega a sobrevivir. Existen factores de supervivencia, los cuales están relacionados con una edad avanzada, raza, la cual es la raza negra, estadio clínico, grado tumoral y presencia de metástasis, los cuales son de mal pronóstico. Mientras existe una lesión que sea de alto grado, que esté hacia proximal, es de peor pronóstico. El tamaño y la modalidad de tratamiento también está relacionado con el pronóstico de vida. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección es la cirugía, en la cual existen muchos tratamientos quirúrgicos. Entre esos la uretrectomía radical, el cierre de cuello vesical y una apendicovesicostomía. Entre los que están pocos sugerentes es una uretomía parcial y una resección transuretral, que está ligada solo en casos muy tempranos, lo cual estudios se ven de que no está muy aconsejado, debido a que el tratamiento ideal es el uso de quimioterapia neoadyuvante con una posterior resección quirúrgica. En la mujer, pues, en los tumores de la uretra anterior, pues se puede sugerir lo que es el tratamiento más conservado con una resección de la uretra. En cambio, en tratamientos que se encuentran en la uretra más hacia posterior, ya está sugerida a la resección de la uretra más una exanteración anterior. Agradecemos al doctor Harold Villarroel por su presentación. Invitamos al doctor Juan José López Ruiz para que nos dé cuenta de su trabajo. Buenas noches, soy Juan José López Ruiz, residente de urología, y este es mi caso. Se trata de paciente masculino de 20 años de edad, estudiante católico. Niega carga genética para diabetes de mellitus 2, niega carga genética para hipertensión, niega carga genética para antecedentes oncológicos, sin antecedentes personales patológicos de importancia. Antecedentes quirúrgicos, circuncisión a los 12 años y varicocelectomía en marzo de este año. Inicia su padecimiento hace 3 meses con crecimiento ganglionar cervical izquierdo, pérdida ponderal involuntaria de 4 kilogramos en 3 meses. A la exploración física se encuentra crecimiento ganglionar cervical izquierdo de 6 por 5 centímetros, indurado, no móvil, no doloroso, testículo derecho de situación y morfología habitual con dimensiones de 5 por 4 por 3 centímetros, testículo izquierdo de situación y morfología habitual con dimensiones de 5 por 3 por 3 centímetros, resto de la exploración sin alteraciones. Se realizan estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos sin alteraciones. Se realiza pruebas de función hepática dentro de parámetros normales. Con estos estudios y por la tumoración decidimos realizar una tomografía. En la tomografía es una tomografía simple y contrastada, donde se documenta un crecimiento ganglionar izquierdo de 72 por 52 milímetros de 40 unidades Hounsfield, que realza la aplicación de medio de contraste hasta 92 unidades Hounsfield. En los pulmones se documentan múltiples imágenes sugestivas de metástasis, la mayor de 25 por 20 milímetros de 35 unidades Hounsfield, que realza hasta 67 unidades con la aplicación de medio de contraste. Se encuentra crecimiento ganglionar en retroperitoneo, en territorio paraórtico, intercabaórtico y paracabal, con de 40 unidades Hounsfield, que realza hasta 70 unidades Hounsfield. Y se documenta un tumor en retroperitoneo de 90 por 87 milímetros
de 54 unidades que realza la aplicación de medio de contraste hasta 97 unidades Hounsfield. Con esto se decide hacerle una biopsia de ganglio cervical, donde se encuentran en el corte histológico células neoplásicas con núcleos grandes y vesiculosos con marcadas escotaduras de la membrana, nucleolos con picos únicos y múltiples. El reporte de la biopsia es metástasis de tumor de células germinales de tipo carcinoma embrionario con expresión de fosfatasa alcalina placentaria, CD30 y OCT4, negativo a citoqueratina. Con el reporte de histopatología decidimos realizarle marcadores tumorales, el cual se encuentra elevada la deshidrogenasa láctica y la alfa-fetoproteína, por lo que decidimos realizarle un ultrasonido de testículo. Se solicita ultrasonido Doppler de testículo, documentando ambos testículos de tamaño y morfología habitual. Con esto, el diagnóstico final de nuestro paciente es un tumor de células germinales de tipo carcinoma embrionario extragonadal. Entonces nos enfrentamos a un paciente de 20 años con carcinoma embrionario extragonadal metastásico con una presentación inicial poco común. En la revisión de la bibliografía, los tumores germinales pueden ser gonadales y extragonadales. En esto suponen alrededor de 3% de todas las neoplasias en menores de 15 años. Y si nos vamos a la edad de 19 años, corresponden al 7%. Los tumores extragonadales germinativos son poco frecuentes y representan menos del 2% de todos los tumores germinales germinativos. De acuerdo a esta revista, encontramos la clasificación pronóstico internacional de los tumores de células germinales: pronóstico favorable, pronóstico intermedio y mal pronóstico. En el caso de nuestro paciente, es un paciente que se encuentra con un pronóstico, con un mal pronóstico. No es un seminoma y presenta metástasis no pulmonares, en el cual la tasa de supervivencia global es a 5 años es de 41% y la tasa de supervivencia cáncer específica es de 5 a 5 años es de 48%. El tratamiento es con quimioterapia, utilizando cualquiera de estos regímenes. En este estudio se dio a conocer los resultados del TGM-95 para tumores primarios de células germinales malignas en mediastino y en retroperitoneo. El estudio fue de 239 pacientes, 16 pacientes presentaban tumor en mediastino y 5 tumor en retroperitoneo, representando el 9%. Todos los pacientes que presentaron elevación de la alfa-fetoproteína fueron del saco vitelino y todos los pacientes que presentaban elevación de gonadotropina coriónica humana eran coriocarcinoma o un componente de seminoma. El tratamiento con quimioterapia fue un tratamiento quirúrgico agresivo, permitió una restricción completa microscópica de 12 de 15 pacientes, de los cuales estos eran tumores de mediastino y 4 de los 5 pacientes con tumores de retroperitoneo. La quimioterapia se basó en cisplatino. 3 adolescentes de estos pacientes murieron por progresión tumoral y en caso de presentar recaída, en ninguno hubo curación. Otro estudio fue publicado en la revista de Oncología Clínica para ver las características clínicas y biológicas del tumor extragonadal de células germinales. En este fue un total de 653 pacientes, de los cuales fueron tratados de 1975 al 2006 en 11 centros oncológicos. 341 pacientes tuvieron tumor de mediastino y 283 tuvieron tumor de retroperitoneo. De todos estos pacientes,
el 83% presentaban un tumor de células germinales no seminomatoso y el 16% presentaban un tumor de células germinales seminomatoso. Después de la quimioterapia de inducción basada en platino, con o sin cirugía secundaria, 141 pacientes de tumor de mediastino presentaron supervivencia de 19 meses y 144 pacientes con tumor de retroperitoneo presentaron una sobrevivencia a 29 meses. En contraste con lo que pasa con el tumor de células, un seminoma, que tienen una sobrevida hasta del 88%. La Sociedad Japonesa de Oncología publicó los resultados del tratamiento de pacientes en un centro de cáncer de Saitama. Fueron estudiados 13 pacientes, 6 presentaron tumor de mediastino y 7 en retroperitoneo. Según el Grupo Internacional de Cáncer de Células Germinales, 11 presentaban un pobre pronóstico y 2 presentaban un pronóstico intermedio. De los 13 pacientes revisados, todos tuvieron tratamiento con platino, a altas dosis, cirugía y presentaron terapia de salvamento. 8 pacientes presentaron respuesta completa, 4 murieron por progresión y 1 por sepsis posterior a la quimioterapia. El 62% de supervivencia global y 68% de supervivencia cáncer específica a 5 años. Posterior a eso, a nuestro paciente le dimos quimioterapia y esta es la tomografía de control. Se realiza tomografía a los 6 meses documentando notable descenso del tratamiento del crecimiento ganglionar, así como disminución de las metástasis pulmonares y del retroperitoneo y de la lesión en retroperitoneo. Entonces, en conclusión, los pacientes con tumor de células germinales extraconadales seminomatosos tienen mejor pronóstico que los no seminomatosos. Es favorable cuando se realiza una estrategia de cirugía agresiva tardía después de la quimioterapia basada en cisplatino. El monitoreo estricto del paciente es necesario para el éxito del tratamiento y la sobrevida es pobre con una media de 31 meses. Gracias. Agradecemos al doctor Juan José López por su participación e invitamos al doctor Juan Manuel Franco Garcés para que nos dé cuenta de su trabajo.
¿Usted? Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Franco Garcés y vamos a dar inicio a la sesión. Presentamos el caso. Es una paciente femenina de 70 años de edad, de lugar de origen el estado de Hidalgo, actualmente residente en el estado de México. Ningún antecedente heredofamiliar de importancia. En los personales no patológicos no hay ningún dato relevante y ya ni tabaquismo o posición a humo de leña. Es una paciente hipertensa, 5 años previos al diagnóstico del padecimiento actual, en tratamiento con captopril, diabética de 5 años de diagnóstico, en tratamiento con metformina. No es alérgica, cuenta como antecedentes traumáticos, una fractura de tibia derecha en tercio distal, que ameritó manejo quirúrgico, transfuncional positivo por una cesárea hace 32 años. En los antecedentes quirúrgicos, la cesárea ya referida sin complicaciones, y en el 95 una reducción abierta y colocación de material de osteosíntesis, indicada por fractura de tibia derecha en el tercio distal. Como antecedente urológico refiere un episodio de hematuria en abril de 2015, siendo esta macroscópica, no formada de coágulos, un solo episodio la cual se autolimitó. Niega episodios de lituria o de retención aguda de orina. El padecimiento actual, ella inicia en abril de 2015 con dolor en flanco izquierdo de tipo cólico de intensidad moderada, al que se agregó posteriormente hematuria macroscópica no formadora de coágulos, como ya se mencionó. Acudió a urgencias hospital de zona donde inició protocolo de estudio. Niega haber presentado fiebre o pérdida ponderal durante el padecimiento actual. En la exploración física, la paciente con un ECOG de 0, destaca el IMC, una paciente con sobrepeso, y a la palpación un tumor palpable en flanco izquierdo a 3 centímetros por debajo del reborde costal, sin ningún otro dato relevante durante la exploración física. En los laboratorios destaca la hemoglobina de 8.9, así como una depuración de creatinina de 36.23. Los electrolitos todos en parámetros normales. Se le hace una placa de tórax en la cual no se evidencia datos de actividad tumoral. En ultrasonido renal bilateral, en la imagen del lado izquierdo se observa esa imagen de características heterogéneas con zonas hipogénicas. Se le hace una tomografía abdominopélvica contrastada en la cual en la ventana pulmonar no se observan lesiones sugestivas de actividad tumoral, tampoco en esta imagen. En la fase simple, en la tomografía abdominal, se identifica la pérdida de la relación córtico-medular del riñón derecho y del riñón izquierdo, que es donde empezó el dolor. Se observa esa imagen de características heterogéneas. Esta es la fase simple. Este es un corte más caudal. Y esto se ve en la fase contrastada. Se puede apreciar cómo en el riñón del lado derecho no hay captación de medio de contraste prácticamente, y del lado izquierdo se ve un reforzamiento. Se ve también esta imagen que es un poco más caudal. Y bueno, en el riñón derecho, resumiendo lo que vimos, se ve la pérdida de la relación córtico-medular, se ve escaso parénquima renal sin captación al medio de contraste, y se observa una ectasia de 26 milímetros, y se observó un lito en pelvis renal de 12 milímetros que reforzó hasta 1342 unidades Hounsfield. Del lado izquierdo se observó un riñón de 12 por 12 de contenido heterogéneo, con un reforzamiento de 62 unidades Hounsfield a la aplicación de medio de contraste, y se observaba cómo la imagen iba más allá de la fascia de Gerota. No había ninguna imagen sugestiva del lito, y también se observó ausencia de datos que sugerían trombo en cava, así como ganglio de aspecto tumoral a nivel de hilio renal. Se diagnostica un tumor renal izquierdo, CT4N1M0, estadio clínico de 4, más exclusión renal derecha, con una enfermedad renal crónica CADIGO 3 por la depuración de creatinina. Se programa para una nefrectomía radical izquierda más una nefrectomía simple derecha, encontrando como hallazgos un tumor de 14 por 12 por 10 centímetros dependiente del riñón izquierdo, con compromiso de fascia de Gerota y grasa perirrenal, que compromete la glándula suprarrenal ipsilateral, una arteria renal de 8 milímetros, vena renal con diámetro de 15 milímetros, así como adenomegalias en hilo renal de aproximadamente 6 milímetros. Riñón del lado derecho constituido por una bolsa hidronefrótica secundaria a la exclusión. El reporte de histopatología reporta un carcinoma tubular y de células fusiformes con áreas mucinosas de bajo grado. Los cortes referidos como seno renal sin datos de neoplasia, elementos del hilo sin neoplasia, 5 ganglios paraórticos con hiperplasia linforeticular, la glándula suprarrenal ipsilateral sin invasión tumoral, mesenterio con un pseudoquiste con esclerosis e inflamación crónica, y no se observó tumor en grasa perirrenal.
En la imagen histológica lo que se puede observar son las células tumorales que están compuestas por túbulos separados por un estroma mucinoso y un componente de células fusiformes, como se puede apreciar en la imagen. El diagnóstico histopatológico es un carcinoma tubular y de células fusiformes con áreas mucinosas. Ahora vamos a hacer una revisión de la literatura respecto a esta patología, que es el carcinoma tubular y de células fusiformes con áreas mucinosas. Aproximadamente hace 15 años se reportó un nuevo subtipo de carcinoma de células renales, caracterizado por células cuboides de bajo grado conformadas en túbulos, dentro de una matriz con mucina extracelular y una cantidad variable de células fusocelulares. La OMS en 2004 reconoció este tipo como un nuevo subtipo de carcinoma de células renales. Este es un tumor raro. Se han reportado menos de 100 casos en la literatura y es más raro en mujeres. Dependiendo de la serie consultada, se ha visto que puede ser 2:1 o hasta 4:1 en algunas series, siendo evidentemente más común en hombres. En algunas revisiones se pueden observar las características de los pacientes, así como de los tumores que se presentaron. En esta revisión, realizada en 2015, se puede observar como la media de la edad que se presentó en esos pacientes. Esta fue una serie con 19 casos que se reportaron, de 59 años, siendo más común en la población blanca. En la mayoría de los pacientes se presentó con un ECOG de 0. Y en cuanto a otras características respecto, la asociación con el tabaquismo fue en el caso de 6 pacientes de 19, y bueno, ahorita vamos un poquito más acerca de las características imagenológicas. Como pueden ver, la variabilidad que hubo en la presentación de estos casos fue diversa, siendo el más pequeño de 1.5 centímetros y encontraron uno de hasta 17 centímetros en el lado izquierdo, pero fue realmente una variabilidad importante. Ahora, respecto a la terapia que se le realizó a estos pacientes, se encontró que 5 de ellos se les realizó una nefrectomía parcial, 11 tuvieron una nefrectomía radical, 3 se le hizo una ablación con radiofrecuencia y 1 se hizo vigilancia activa. Cabe mencionar que en esta serie, uno de los pacientes que se les realizó la radioablación, se consideró como un fracaso y tuvo que ser reintervenido y se le realizó una nefrectomía parcial. Al igual que en el caso de los tumores renales, los estudios de imagen son indispensables en el diagnóstico. Este tipo de tumores se caracteriza por presentar una baja ecogenicidad en el caso del ultrasonido, y en el caso de la tomografía contrastada, si bien se logra superar las 15 a 20 unidades Hounsfield que indica la literatura para considerar un tumor renal, en el caso de estos tumores, respecto a otras estirpes histológicas, se consideró bajo el reforzamiento que presentaban a la aplicación del medio de contraste. Otra alternativa, de acuerdo con la literatura, es el estudio con gadolinio, una resonancia magnética con gadolinio. En las dos imágenes se puede observar tanto la fase en la cual se suprime con gadolinio, y se puede observar más claramente la evidencia del tumor y cómo destaca sobre las otras estructuras, siendo una alternativa también para el diagnóstico. En esta otra revisión se habló un poquito más claro acerca del reforzamiento que tuvieron. Esta revisión fue con 8 pacientes. Y aquí en la primera columna podemos ver la fase simple, cuánto se reforzó y bueno, cuántas fueron las unidades Hounsfield en fase simple, y en la segunda y tercera columna cuando se aplicó el medio de contraste, siendo la fase nefrográfica y la fase córtico-medular la segunda. Y bueno, aquí se puede apreciar cómo, a diferencia de otras estirpes histológicas, el reforzamiento no fue tan alto, en el primer caso siendo de 28, en el segundo de 27. Sin embargo, superaban las unidades para considerar que se hablaba de un tumor renal. En el caso de estos tumores, el tratamiento quirúrgico es la piedra angular del tratamiento, como en el caso del CA renal. Dependiendo de las características tumorales, se puede considerar nefrectomía radical o parcial. En algunos casos, como se comentó, se reportó el uso de ablación por radiofrecuencia con éxito parcial. De los 3 casos reportados en una serie, solamente 2 tuvieron éxito. Respecto a las características de los pacientes de esta última serie que acabo de mencionar, se encontró que la mayoría en este caso fueron mujeres, lo cual es raro respecto a las demás series. Y bueno, el tamaño del tumor más grande en este caso fue 10.5, a diferencia de la otra serie. El máximo seguimiento que se dio a alguno de estos pacientes fue 64 meses, todos con supervivencia. Una alternativa para poder hacer el diagnóstico histopatológico es la utilización de anticuerpos, siendo que es positivo en el caso del AE1 y AE3, en el caso del EMA siendo focal, la forma en que se puede observar por inmunohistoquímica, CK7 positivo pero con un patrón difuso, al igual que CK19 y la bimentina.
En el caso de la utilización de CD10, CD15 u otras es negativo. Se considera que este tipo de tumores tiene un buen pronóstico en la mayoría de los casos. Se han reportado casos de supervivencia hasta 64 meses en las series que se reportaron. No fallecieron los pacientes después, simplemente hasta ahí terminó la cohorte del estudio. Y sin embargo se recomienda, por la poca causística que existe, el seguimiento estrecho debido, como comenté, a los pocos casos que hay. Como conclusiones, el carcinoma renal tubular de células fusiformes con eras mucinosas es una entidad rara con aproximadamente 100 casos reportados en la literatura, siendo aún más raro en mujeres, como fue nuestro caso. El diagnóstico definitivo es mediante histopatología y, como comenté, se caracteriza por un buen pronóstico y bajo potencial metastásico en las series reportadas. Gracias. Bueno, le voy a pedir de favor a la doctora Viridiana que nos haga el favor de pasar al estrado, la doctora Viridiana Gorbea Chávez. El doctor Jorge Moreno Palacios nos va a hacer el favor de presentarla. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí discutiendo un tema. Siempre le comento a los médicos residentes cuando me preguntan que por qué me gusta todo lo de los síntomas del tracto urinario inferior, ¿sí? Y la respuesta es muy sencilla. Si ustedes valoran el estudio EPIC que se realizó en 5 países en Europa, pueden observar que la prevalencia más o menos en ese estudio de síntomas del tracto urinario inferior en mujeres se acercaba al 12%. En México no tenemos tan buenos estudios, pero bueno, en los pocos estudios que tenemos, la prevalencia de estos síntomas va entre el 20 y el 25%. Si, haciendo números, si tomáramos un promedio de 18% de pacientes mujeres en etapa económicamente activa, estoy hablando que ahorita en el país hay 2 millones de mujeres que están teniendo síntomas del tracto urinario. Yo sé que seguramente todos ustedes quisieran que esas 2 millones, por lo menos un 10% estuvieran en sus consultorios pidiéndoles ayuda. Entonces es por eso que es un gusto para mí presentar a la doctora Viridiana Gorbea. Ella es uroginecóloga y especializa en uroginecología, como les acabo de comentar. Es directora de Educación en Ciencias de la Salud en el Instituto Nacional de Perinatología, donde es profesora adjunta del curso de urología ginecológica, y nos va a dar la visión del uroginecólogo en los síntomas del tracto urinario inferior en las mujeres, impacto de la vejiga hiperactiva en la calidad de vida. Muchas gracias, Viridiana. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer la invitación a esta sesión por parte del Colegio Mexicano de Urología y del doctor Ruiz Rueda. Muchas gracias por haberme invitado. Okay. Vamos a iniciar con el tema síntomas del tracto urinario inferior en las mujeres y el impacto de la vejiga hiperactiva en la calidad de vida. Los objetivos que voy a tocar en esta sesión, bueno, básicamente conocer cuál es la asociación entre los síntomas del tracto urinario inferior en las mujeres, básicamente vejiga hiperactiva, con la patología ginecológica y el abordaje y tratamiento desde el punto de vista del uroginecólogo. No pretendo venir a enseñarles cosas que ustedes manejan perfectamente mucho mejor que nosotros los uroginecólogos. En el transcurso de la plática voy a estar hablando acerca de niveles de evidencia y grados de recomendación. Como todos ya sabemos, el nivel 1 se basa en estudios aleatorizados, el nivel 2 son estudios sin aleatorizar pero bien designados, el nivel 3 son estudios no experimentales y reportes de casos, y el nivel 4 pues básicamente son
evidencia de reportes de comité o de experto. Esto nos va a dar los grados de recomendación, que lo ideal es que sea un grado A, que es la recomendación más alta que podemos tener. Entonces, empezando la plática, sabemos que aproximadamente la mitad de las mujeres que tienen más de 40 años van a presentar algún síntoma del tracto urinario bajo, llámese síntomas de almacenamiento, de vaciamiento y síntomas post-micción, siendo los síntomas de almacenamiento los más frecuentes. Como vemos, muy similar las mujeres cuando se comparan con los hombres, y que cuando estos síntomas de almacenamiento los agrupamos, pues entonces tenemos lo que es el síndrome de vejiga hiperactiva, que como todos ustedes saben se define como incontinencia, como urgencia urinaria con o sin incontinencia, acompañado de frecuencia y nocturia, siempre y cuando se descarte infección urinaria o alguna otra patología. Entonces, prácticamente, como es lo más frecuente la vejiga hiperactiva, que son los síntomas de almacenamiento, me voy a dirigir hacia esta parte. Esta vejiga hiperactiva puede ser seca, puede ser húmeda. Ya comentaba el doctor anteriormente que afecta aproximadamente el 16.5% de la población mundial, y para el 2018 se espera que más de 500 millones de personas en el mundo padezcan este problema. Algo muy importante, que 1 de cada 7 pacientes con urgencia urinaria van a presentar molestia, y 1 de cada 3 con incontinencia urinaria de urgencia van a presentar molestia. Y esto es importante a la hora de tomar la decisión para el tratamiento. La vejiga hiperactiva, como todos sabemos, tiene un impacto importante en la calidad de vida y va a impactar diferentes esferas en la mujer, desde el ámbito físico, alterando el sueño, dificultad para concentrarse, cansancio. Las pacientes evitan el contacto sexual, y principalmente por 2 razones, una de ellas porque huelen a orina y otra porque pierden orina durante la relación sexual. Y se ha visto que la principal pérdida de orina que presentan es en el momento del orgasmo, cuando se asocia con vejiga hiperactiva, y es por esta razón que evitan tener relaciones sexuales. Además, utilizan ropa interior especial, cubrecamas, y siempre están al pendiente del olor que puede tener orina su ropa. Son pacientes deprimidas, con vergüenza, con pérdida de la autoestima, reducen la interacción social y siempre son dependientes de la accesibilidad al baño. Es decir, que a donde lleguen lo primero que van a estar buscando es el baño, porque muy probablemente en donde estén se van a levantar varias veces para acudir a él. Esto va a traer como consecuencia ausencia del trabajo y una disminución de la productividad. Los costos estimados de la vejiga hiperactiva, desafortunadamente en México no hay estudios de costos. Estos son resultados de Estados Unidos. Los costos anuales estimados son de 12 billones de dólares y se distribuyen de la manera como ven en la diapositiva. 9% por pérdida de la productividad, 1% en el diagnóstico, 31% en el tratamiento, 17% cuidados de rutina y en el 42% consecuencias de salud. Y estas consecuencias de salud se refieren a las consecuencias que puede haber, como por ejemplo depresión o caídas que pueden sufrir las pacientes hasta en el 26%, con subsecuentes fracturas en el 34%. Entonces, esto va a impactar directamente en los costos que se utilizan para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Hay diferentes factores de riesgo que se asocian con la vejiga hiperactiva, ven bastantes en la diapositiva. Básicamente, el origen es desconocido, se considera multifactorial, aunque se han visto que hay cierta predisposición genética. Si la madre y la hermana tiene vejiga hiperactiva, la paciente lo más probable es que también la padezca. Además, si la paciente tiene antecedente de incontinencia infantil diurna y enuresis nocturna también, y bueno, la depresión es algo que aparece junto con la vejiga hiperactiva. Otros factores de riesgo son algunas comorbilidades como la diabetes mellitus, la obesidad, presencia de prolapso, antecedente de cirugía de prolapso, y hay otros factores que son modificables, los que estoy señalando en el cuadro rojo, y que estos factores son importantes tomar en cuenta porque en el momento del tratamiento los vamos a poder controlar y vamos a tener respuestas mucho mejores. Más adelante voy a comentar esto.
¿Qué pasa cuando sospechamos una vejiga hiperactiva? Al igual que en cualquier otra enfermedad, el primer paso es hacer una historia clínica adecuada y llevar a cabo un examen físico, pero esta historia clínica, que tiene un grado de recomendación B, pues debe hacerse énfasis en ciertas situaciones, como es la historia obstétrica. Hay que ver el número de partos que tiene la paciente, si hay antecedentes en esos partos de desgarros, macrosómicos, usos de forceps. ¿Por qué? Porque todo esto va a causar un daño directo al piso pélvico que puede estar relacionado con alguna sintomatología del tracto urinario inferior. Además, poner o preguntar lo que son antecedentes quirúrgicos, sobre todo la cirugía del piso pélvico, porque es muy común que después de una cirugía antiincontinencia se pueda presentar alguna vejiga hiperactiva o alguna otra sintomatología de obstrucción, la presencia de comorbilidades y bueno, el uso de medicamentos, porque como todos sabemos hay medicamentos que afectan directamente la función de la vejiga y bueno, pues son medicamentos que tenemos que cambiar o quitar o hacer alguna situación para evitar que la vejiga hiperactiva siga empeorando. En cuanto al examen físico, bueno, pues hay que poner atención en las pacientes obesas, hay que evaluar el piso pélvico, llevando a cabo un reconocimiento muscular. Más adelante les voy a mostrar esta parte. El examen de la atrofia vaginal y la evaluación de prolapso de órganos pélvicos, que a lo mejor es algo que para el urólogo no se encuentra tan familiarizado con esta situación, sin embargo, son causas directas de vejiga hiperactiva y por eso hay que poner atención. Empezando con lo que es la atrofia vaginal, o actualmente a partir del 2014 llamado síndrome genitourinario de la menopausia, se considera una condición hipoestrogénica crónica progresiva y como ven en la diapositiva, la frecuencia es en un inicio del 15%, pero conforme va pasando cada año puede llegar a ser después de 4 años hasta el 60%. Es decir, que una gran mayoría de pacientes posmenopáusicas van a padecer este problema. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en una serie de síntomas y signos. A mí en lo personal me parece que abarca demasiado, desde genitales externos, problemas sexuales y lo que hoy nos interesa, problemas urológicos, que son síntomas relacionados con vejiga hiperactiva y alguna otra situación como disuria, hematuria e infección de vías urinarias. Todos sabemos que hay receptores estrogénicos en la vejiga y en la uretra. Y al haber un hipoestrogenismo va a haber una disminución de la irrigación de la submucosa, el tejido conectivo va a ser débil, no elástico, el epitelio se va a adelgazar, se va a deshidratar y con esto va a disminuir la resistencia uretral por la disminución del número de vasos uretrales. Esto va a llevar a que haya un aumento en la contractilidad del etrusor y un aumento en los síntomas de vejiga hiperactiva. Hay diferentes factores que se asocian con el síndrome genitourinario de la menopausia, obviamente la menopausia o una falla ovárica, y también es importante tomar en cuenta que las pacientes premenopáusicas pueden tener este problema, sobre todo aquellas que utilizan algún tipo de hormona o que se encuentran en algún tratamiento, como por ejemplo con análogos de hormona de gonadotropina o como con tamoxifeno en aquellas pacientes con cáncer de mama, con danazol o con medroxiprogesterona, que este medicamento se puede llegar a utilizar como anticonceptivo. Además, aquellas pacientes que se les hizo oforectomía bilateral, que es común que las podamos ver en la consulta, o que tengan falla ovárica secundaria a radiación pélvica o quimioterapia. ¿Cómo vamos a evaluar el síndrome genitourinario de la menopausia? Ya les comentaba, con historia clínica, toda la sintomatología desde sexual, de genitales externos y urológica. Y al examen pélvico, fíjense cómo en la primera foto vemos una pérdida de las rugosidades. Estos son unos genitales externos que se ven lisos y que hasta podemos decir que los labios están fusionados. A la especuloscopía podemos ver, fíjense cómo se ve aquí toda la vagina por dentro que está pálida. Sin embargo, también podemos encontrar pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia que presentan eritema. Y en el caso de que se hiciera una cistoscopía, que es un procedimiento muy común en los urólogos,
se puede encontrar metaplasia escamosa en el trígono. Entonces, si pensamos que las pacientes de repente, pues sí, las pacientes posmenopáusicas, en general, pues sí encontramos esta situación que a veces llamamos leucoplaquia. Ok, en cuanto a otra situación que tenemos que explorar desde el punto de vista uroginecológico es el prolapso de órganos pélvicos, que se puede asociar con síntomas del tracto urinario inferior, como son síntomas de vejiga hiperactiva, un chorro débil e intermitente, pujo y necesidad de cambiar de posición para vaciar la vejiga, y de repente son pacientes que cuando tienen un prolapso tan importante como el que vemos aquí, en donde está totalmente afuera el útero, o en este caso que está protruyendo el recto, requieren una reducción manual de este prolapso para poder orinar. Entonces es importante que nosotros preguntemos toda esta sintomatología que pudiera estar asociada a prolapso de órganos pélvicos. La cuantificación del prolapso de órganos pélvicos, eso tendríamos que tener otra plática nada más para explicarlo. De repente hay una clasificación que es muy sencilla y muy rápida de realizar, sin embargo hay otras que son muchas más complejas, pero sin embargo para fines prácticos tomamos en cuenta tres cosas. Una, que hay que explorar a la paciente en posición ginecológica. Dos, que se le debe de pedir a la paciente que puje, y que una vez que realice ese pujo, nosotros tenemos que ver si el prolapso sale más allá del himen. O sea, nuestro punto es el himen. ¿Por qué? Porque todo lo que va a salir hacia afuera se puede considerar como complicado y puede ser lo que nos esté dando los síntomas de vejiga hiperactiva. Muy pocas veces un prolapso menor nos va a dar una sintomatología importante del tracto urinario inferior. Entonces, ¿qué puede protruir? Pues si protruye la pared vaginal anterior es la vejiga, si protruye la pared vaginal posterior es el recto, y se protruye la parte media, pues es el útero el que está protruyendo. Sin embargo, podemos tener prolapsos totales en donde pues protruye todo, y pues aquí ya no hay duda, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tomar cuando tenemos una paciente con vejiga hiperactiva y prolapso? Bueno, pues que la prevalencia de vejiga hiperactiva y prolapso se incrementan con la edad. La prevalencia de vejiga hiperactiva es mayor en pacientes con prolapso, y el prolapso es un factor de riesgo para vejiga hiperactiva. Es importante que cuando se presenten estas pacientes nosotros les preguntemos cuáles son los síntomas predominantes, si estos son urinarios o son síntomas de prolapso de órganos pélvicos, como sensación de cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto es hacia dónde nos vamos a ir para tratar a nuestra paciente. Continuando con el examen físico, ya vimos lo que es la atrofia vaginal, el prolapso de órganos pélvicos. Tenemos que llevar a cabo un reconocimiento muscular, y esto es a través de un tacto vaginal. La paciente en posición de litotomía se introduce 1 o 2 dedos en la vagina. Si se fijan, el dedo está viendo o está tocando hacia la parte posterior de la vagina, lo que corresponde al músculo elevador del ano, y en ese momento se le pide a la paciente que haga una contracción como si tratara de cortar el chorro de la orina o como si tratara de aguantar un gas. Nos vamos a dar cuenta si contrae o no el piso pélvico. No todas las pacientes tienen la capacidad de contraerlo, alrededor del 30% no pueden llevarlo a cabo, pero el resto sí. Y esta parte es importante porque a partir de aquí podemos indicarle a la paciente realizar ejercicios de piso pélvico, que es una parte importante para tomar en cuenta en el tratamiento. También podemos llevar a cabo o debemos llevar a cabo un estudio de orina, que de esto no voy a hablar porque obviamente ustedes son mucho más expertos que yo. Otros instrumentos que hay que tomar en cuenta, diario vesical y los cuestionarios de severidad, son instrumentos que se le deben de aplicar a la paciente, el diario vesical con un grado de recomendación A y el cuestionario con un grado de recomendación B. El diario vesical es un método semi-objetivo que nos va a dar una idea de cómo está orinando la paciente y qué tan severo es su problema. Puede ser tan sencillo como que solo la paciente registre el número de veces que orina, o se le puede pedir que registre el número de veces que orina, así como la cantidad de orina que micciona,
o puede llegar a ser tan complicado y que nos va a dar mucho más datos como este que vemos aquí en la diapositiva. Se pone la hora en que orina, la cantidad que orina, la ingesta de líquidos que está tomando, el momento en que tiene pérdidas y qué estaba haciendo cuando perdió. Entonces esto nos va a precisar la severidad de los síntomas y también nos puede servir para evaluar el tratamiento. Se pueden llevar a cabo diarios vesicales de 3 a 7 días, lo ideal es que sean de 3 días, se le pide a la paciente que lo realice en cualquier momento como ella guste y pues lo que les comentaba, el grado de recomendación muy alto para llevarlo a cabo. Por otro lado, los cuestionarios autoadministrados es el método más adecuado para evaluar la molestia de los síntomas y el impacto que tiene estos síntomas en la calidad de vida. Lo importante aquí es que sean cuestionarios que estén validados en español, es decir, que hayan llevado toda la metodología necesaria para poderlos validar. No se vale que uno tome un cuestionario y que solo lo traduzca, no, esto ya se encuentra en la literatura y hay muchos que puede uno utilizar. Y la justificación para usarlos pues es para establecer las mediciones de base y cuantificar también las respuestas al tratamiento. Aquí pongo un ejemplo de diversos cuestionarios que están en español. Aquí vemos uno en donde es muy sencillo llenarlo y nos podemos dar cuenta objetivamente qué tanto está molestando esta vejiga hiperactiva a la paciente. La urodinamia, no me voy a detener mucho en esto, porque ustedes todos son expertos. Lo único que quiero mencionar aquí es que no se recomienda en evaluación inicial de vejiga hiperactiva no complicada y el grado de recomendación pues es A. Vamos a la parte del tratamiento desde el punto de vista uroginecológico. Aproximadamente el 85% de las mujeres discuten sus síntomas de incontinencia con su médico y yo creería que es hasta mucho menor. Si uno se da cuenta, muchas veces si no le preguntas a la paciente cuál es el problema, la paciente no te lo dice. Yo no sé si tiene que ver con la situación del país, pero por ejemplo en México son cuestiones que la paciente considera que es normal perder orina o que es algo muy íntimo y que normalmente no lo comenta, al menos que sea una situación muy grave. Solo el 34% de las pacientes con diagnóstico de vejiga hiperactiva reciben tratamiento y más del 50% de las que comentaron que tenían algún problema de vejiga hiperactiva van a esperar hasta 1 año para recibir tratamiento. Entonces, si se fijan, son problemas que tardan en diagnosticarse y que tardan también en tratarse. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento de la vejiga hiperactiva es dar la primera línea de manejo. Esta primera línea de manejo incluye lo que es la terapia conductual, el entrenamiento vesical, los ejercicios del piso pélvico y el uso de estrógenos en aquellas pacientes que tengan síndrome genitourinario de la menopausia. Vean, todos tienen un grado A de recomendación, es decir, que es algo que siempre deberíamos de dar y que por lo menos para saber si funciona tendríamos que esperarnos 3 meses para poder cambiar de tratamiento. Obviamente pues aquí depende del juicio clínico, si además de esta primera línea de tratamiento agregamos la segunda o la tercera línea que más adelante voy a comentar. ¿En qué consiste la terapia conductual? Pues consiste en cambios esenciales que debe de llevar a cabo la paciente. Una de ellas es la reducción de la cafeína. Se ha visto que el reducir, no desaparecer, sino solo reducir, la cafeína va a disminuir en 35% la frecuencia y en 61% la urgencia. También será necesario reducir la ingesta de alcohol, de bebidas carbonatadas y endulzantes artificiales. A pesar de que la evidencia no es muy sólida en este caso, hay que individualizar a la paciente, porque hay pacientes que te refieren que toman una copa de vino y no salen del baño las siguientes 2 horas. Entonces, en estas pacientes son las que tendríamos que reducir el consumo de alcohol. La disminución de líquidos en el 25% hay que llevarlo a cabo siempre y cuando la ingesta de líquidos de la paciente sea más de 2 litros y restringir la ingesta de líquidos 2 a 4 horas antes de dormir para disminuir la nocturia.
La pérdida de peso en pacientes obesas se ha visto que si pierden más del 5% va a mejorar importantemente los síntomas de vejiga hiperactiva, así como el dejar de fumar. Se ha visto en diversos estudios con urodinamia que la nicotina está relacionada directamente con la presencia de detrusor hiperactivo. Otra cosa que hay que llevar a cabo es el tratar el estreñimiento. Se ha visto que pacientes con estreñimiento crónico, con el ámpula rectal llena, ocasionan secundariamente contracciones del detrusor. Entonces, muchas veces resolviendo este problema podemos controlar la vejiga hiperactiva. Además que la vía urinaria y toda la vía rectal pues van a compartir vías nerviosas y entonces si se afecta una se va a afectar la otra. Lo siguiente que tenemos que hacer es el entrenamiento vesical. Para mejorar la función vesical tenemos que controlar la urgencia, tenemos que prolongar el intervalo entre las micciones. Lo normal es que las mujeres orinen cada 3 o 4 horas, aumentar la capacidad vesical y así disminuir los episodios de incontinencia. Dentro de esta primera línea de tratamiento está el entrenamiento de los músculos de piso pélvico o los ejercicios del piso pélvico conocidos desde el 1800, los finales de 1800 como los ejercicios de Kegel que todo el mundo conoce. Esto se refiere a una repetición voluntaria selectiva de los músculos del piso pélvico, principalmente el elevador del ano. Estos ejercicios tienen como objetivo aumentar el tono y la fuerza muscular y van a ayudar a mantener a la orina en la vejiga y van a evitar las pérdidas urinarias. Hay dos tipos de esquema de ejercicios del piso pélvico. Si recordarán, les comenté en una de las diapositivas que había que revisar los músculos del piso pélvico a través de un tacto rectal, ya que nos dimos cuenta que la paciente sí contrae la musculatura. Entonces se le pide a la paciente ya acostada, esta es la mejor posición para iniciar los ejercicios, que contraiga los músculos del piso pélvico por 10 segundos, después que los relaje por otros 10 y así debe de hacer 10 ejercicios 3 veces al día. Y esto lo puede hacer en diferentes posiciones. De repente las pacientes, yo se los enseño que los empiece a hacer acostada por la noche y que después los vaya introduciendo a sus actividades diarias, y a veces hasta sentada, yendo en el tráfico, cocinando, puede llevar a cabo sus ejercicios, porque como solo se contrae el elevador del ano, pues no se ve. Estos ejercicios básicamente tienen la función de aumentar el tono y la fuerza muscular, pero este esquema que vemos acá se va a llevar a cabo cuando la paciente presente urgencia. Cada vez que la paciente presente urgencia para evitar que ella corra al baño y que se caiga y que tenga una fractura, entonces en ese momento ella debe de hacer contracciones máximas del piso pélvico de 6 a 10 contracciones y esto va a ocasionar que se inhiba a nivel central la urgencia y la contracción del detrusor. Y entonces de esta manera la paciente va a ir controlando las veces que va al baño y va a ir aumentando los intervalos de micción. Obviamente esto pues lleva tiempo y por eso decimos que se requieren por lo menos 2 meses para decir si funcionó o no funcionó esta terapia. En cuanto a los estrógenos, el uso de estrógenos en el síndrome genitourinario de la menopausia pues van a disminuir el pH vaginal, van a aumentar el número de lactobacilos, van a mejorar el epitelio vaginal y la vasculatura y de esta manera se van a mejorar los síntomas de vejiga hiperactiva. Los estrógenos van a actuar en diferentes lugares. Aquí está, les muestro la hipótesis miogénica y cómo los estrógenos van a actuar disminuyendo la excitabilidad y disminuyendo la capacidad de propagación de la actividad entre las células, lo que va a hacer que se reduzca la frecuencia y la amplitud de las contracciones del detrusor, aumentando el umbral sensorial de la vejiga y de esta manera se relaja el músculo detrusor. Por otro lado, en la hipótesis urotelial, los estrógenos vaginales van a actuar cambiando la inervación autonómica y sensorial en la vagina, revirtiendo el daño uroterial, la infiltración de células inflamatorias y la atrofia muscular. Hay suficiente evidencia para utilizar los estrógenos vaginales en la vejiga hiperactiva.
en más de 19,000 pacientes con vejiga hiperactiva se vio que el estrógeno local mejoraba la urgencia y la vejiga hiperactiva, y encontraron en esta revisión de Cochrane que la administración sistémica de hormonas, tanto estrógenos como progestágenos, aumentaban el riesgo de incontinencia urinaria. Es decir, que cuando tenemos una paciente con vejiga hiperactiva, la vía de administración debe ser vaginal y no sistémica. Podemos utilizar con toda confianza los estrógenos vaginales. En este estudio de más de 45,000 mujeres se vio que el uso de estrógenos vaginales no aumentaba el riesgo de enfermedad cardiovascular, ni de cáncer de mama y ni de endometrio, como se pudiera pensar de los estrógenos sistémicos. Además, se ha visto que el uso de estrógenos vaginales se puede utilizar a largo plazo, y en aquellas pacientes con antecedente de cáncer de mama también podrían llegar a utilizarse, siempre y cuando el oncólogo así lo indique. Los estrógenos vaginales disponibles en México que yo conozca son estos tres: el estriol, los estrógenos conjugados y el promestieno, que es un derivado. Los nombres comerciales están al final, y básicamente la dosificación es de 0.5 miligramos diario por 2 semanas y después lunes y jueves. A mí en lo personal me gusta más utilizar las cremas, y lo que le comentamos a la paciente, a pesar de que no hay ninguna evidencia de esto, es que coloque el estrógeno, la crema, con el dedo, que solo llene la primera falange del dedo con crema y que se lo coloque dentro de la vagina hacia la pared anterior vaginal para que tenga un mejor efecto. Si esta primera línea de tratamiento no nos funciona, pasamos a la segunda línea, que son los anticolinérgicos, que de esta parte no voy a hablar porque ustedes los manejan perfectos, y a veces podemos utilizar la primera línea junto con la segunda línea, tomando en cuenta las características de la paciente. Si no funciona la segunda línea, entonces nos pasamos a la tercera línea, en donde ya se incluye la neuromodulación, la estimulación del nervio tibial y otros tratamientos como puede ser el Botox, que ya está aprobado por la FDA. Yo voy a hablar un poco acerca de la electroestimulación. En el Instituto Nacional de Perinatología, donde tenemos la clínica de urología ginecológica, apenas empezamos a utilizar el estímulo del nervio tibial posterior, muy probablemente por los costos o porque anteriormente no contábamos con él. Nosotros llevamos haciendo electroestimulación desde el año 2001, y esto se realiza a través de un electrodo vaginal o de superficie. Su mecanismo de acción es crear un efecto de contracción del músculo estriado pauretral y de los músculos periuretrales, dando como efecto un reflejo simultáneo inhibitorio sobre el detrusor en aquellas mujeres con vejiga hiperactiva. Hemos visto que no hay efectos adversos y que las curas pueden llegar a ser hasta del 80%. Si lo combinamos con terapia conductual, pues tenemos un grado de recomendación B. En cuanto a la evidencia, Cochrane nos comenta que el uso de electroestimulación sin electrodo implantado tiene buenos resultados cuando la damos sola o cuando la damos combinada con ejercicios del piso pélvico. Hay beneficios para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Sin embargo, pues la conclusión es que faltan estudios para ver los resultados subjetivos y los efectos adversos. Nosotros en la clínica tenemos en incontinencia urinaria de urgencia mejorías hasta del 87%, y en un estudio, en una tesis que llevamos a cabo en el 2014, donde estudiamos 164 mujeres a las cuales se les aplicaba energía TENS con frecuencias bajas, utilizando un electrodo vaginal en la mayoría de las pacientes y anticolinérgico en el 38%, a ellas se les aplicaba un esquema de 20 minutos una vez por semana durante 12 semanas, y encontramos una mejoría de los síntomas de vejiga hiperactiva y mayor mejoría de la severidad de la incontinencia y de la nocturia en las pacientes en las que se combinaba la electroestimulación con anticolinérgico. Entonces, la verdad es que tenemos muy buenos resultados y de repente es parte de nuestra línea de tratamiento primaria.
Ya para terminar les voy a presentar un caso clínico. Esta es una mujer de 58 años con un prolapso de órganos pélvicos estadio 2AA, con una pared vaginal anterior a +1. Aquí se los pongo cómo está la paciente, cómo protruye la pared vaginal anterior, y aquí lo podemos ver de lado, es la vejiga la que está protruyendo. Ella refiere urgencia urinaria, cambia toallas 2 veces al día, refiere chorro débil, pujo terminal y niega incontinencia urinaria de esfuerzo. En la urodinamia una capacidad normal de 400 cc, detrusor hiperactivo y no hay datos de obstrucción. ¿Qué tratamiento le indicamos? Bueno, en este caso podríamos iniciar con el tratamiento de vejiga hiperactiva combinando la primera línea de tratamiento junto con la segunda línea de tratamiento. Sin embargo, también podríamos tratar el prolapso de órganos pélvicos. El tratar el prolapso puede resultar en la resolución de la vejiga hiperactiva. Cuando ocurre un prolapso, la uretra se puede torcer y esto puede ocasionar obstrucción de salida y consecuentemente vejiga hiperactiva. Entonces, al regresar todo a su lugar, este problema se quita y podemos tener mejorías hasta en el 70% de los casos. Sin embargo, lo que hay que hacer de acuerdo a los diferentes consensos que existen en la literatura es considerar las molestias de la paciente. Si le molesta más el prolapso, bueno, pues habría que hacerle cirugía. Si le molesta más la vejiga hiperactiva, pues podemos tratar la vejiga hiperactiva. Y si la paciente no está segura que le molesta más o le molestan igual las dos cosas, bueno, pues se puede iniciar tratando la vejiga hiperactiva de acuerdo a las guías. No olvidar la atrofia vaginal, el uso de estrógenos locales, y sabemos que el uso de estrógenos con cirugía va a mejorar la síntesis de colágena y el epitelio vaginal. Esta fue la foto de la paciente. Si se fijan, sale más allá del introito, por eso nos está ocasionando muy probablemente los síntomas de vejiga hiperactiva. Es una paciente que de entrada vemos que tiene atrofia vaginal, síndrome genitourinario de la menopausia, y es una paciente que de inicio se le dio el tratamiento de primera línea, se le dio anticolinérgico, estrógeno vaginal y mejoró perfectamente bien. Sin embargo, actualmente se le está dando como mucho auge a la parte del prolapso de órganos pélvicos, y ahorita está corriendo en Estados Unidos un ensayo clínico controlado en donde están tratando a las pacientes con vejiga hiperactiva. A un grupo no les hacen cirugía y al otro grupo sí, y bueno, pues la hipótesis es que a las que se les repara el prolapso, pues deberían de disminuir o quitarse los síntomas de vejiga hiperactiva. Nosotros en el instituto en este año llevamos a cabo una tesis de síndrome genitourinario de la menopausia posterior a cirugía de prolapso de órganos pélvicos, 151 pacientes, 86.8% menopáusicas, la mayoría con uso de estrógenos vaginales, y vean cómo después de la cirugía todas los síntomas de urgencia y frecuencia mejoraron importantemente solo con la situación de la cirugía. Concluimos que la cirugía reconstructiva de prolapso mejora los síntomas uroginecológicos relacionados con el síndrome genitourinario de la menopausia. Ya solo faltan 2 diapositivas. Lo que hacemos en el instituto es muy similar a las guías. Si sospechamos vejiga hiperactiva, iniciamos con historia clínica, exploración física, posteriormente uroanálisis. Todas las pacientes tienen diario miccional, se les aplican cuestionarios de calidad de vida y a partir de ahí pues iniciamos con el tratamiento. Todas tienen tratamiento de primera línea, podemos combinar junto con el de segunda línea, que son anticolinérgicos, y utilizamos como segunda línea la electroestimulación, y en muchas ocasiones combinamos la primera línea con anticolinérgicos y electroestimulación. Y bueno, si la paciente no responde, pues entonces ya nos queda el Botox y la neuromodulación. Mensajes para llevar. Bueno, pues la vejiga hiperactiva es un padecimiento muy frecuente, poco tratado porque de repente no se pregunta. La historia clínica y la exploración física constituyen el pilar del éxito del tratamiento. Los estrógenos vaginales juegan un papel muy importante en el éxito del tratamiento y no debemos de tenerles miedo porque, como vimos, prácticamente se puede utilizar en cualquier paciente, no aumenta el riesgo de cáncer y se puede utilizar por periodos muy prolongados.
y pues trabajar en equipo para ofrecer la mejor alternativa de tratamiento a la paciente, que es el objetivo. Y esto de trabajar en equipo me refiero a que los uroginecólogos pues no estamos peleados con los urólogos, porque vemos cosas de repente diferentes, y bueno, en esta situación del prolapso pues sí sería una buena opción que el uroginecólogo pudiera reparar. Bueno, pues muchas gracias y gracias. Damos las gracias a la doctora Viridiana Gorbea. Si alguien tiene algún comentario con respecto a la electroestimulación, que yo todavía no la uso, pero pues vamos a tomarlo en cuenta. El doctor Jorge Moreno. Dos preguntas. Ajá. La electroestimulación la indican 12 semanas. Ajá. ¿Y luego? Lo que ocurre es que no hay esquemas, o sea, hay demasiados esquemas y no se han puesto de acuerdo. Si tú buscas en la literatura, las frecuencias que se utilizan son diferentes y los esquemas. Generalmente el periodo de tiempo son como 6 meses de mejoría, a veces menos y a veces más, y tienes que repetir el esquema. Muchas veces lo que hacemos es que le pedimos a la paciente que se compre el equipo, que son equipos que cuestan entre 3,000 y 6,000 pesos, se los enseñas a utilizar y ellos se lo colocan con buenos resultados. ¿Y los estrógenos locales después de cuánto tiempo? Pues mira, los estrógenos locales no se los quitamos. De repente los dejan de usar porque se aburren, porque no los pueden pagar. El tipo de población que vemos en perinatología son mujeres de bajos recursos, y entonces van como utilizándolo a veces y a veces no, pero como ven que hay una mejoría, pues hacen el esfuerzo y los dejamos por… No hay un momento que tú digas los tengo que suspender, no hay ningún estudio que diga hasta tantos años, y la realidad es que nosotros no los suspendemos, y no hay ningún efecto secundario, que la realidad es que los efectos secundarios son mínimos y que son transitorios y se quitan después de 1 o 2 meses de utilizarlo, pues lo puedes utilizar por periodos muy prolongados. Pues muchas gracias. Ay, perdón. Sí, doctor. Gracias, doctor. Pues la verdad es que, gracias doctor, la verdad es que sí, a mí me parece que cada vez hay más pacientes con este tipo de problemas. Yo me acuerdo cuando hice la residencia, pues llegabas a encontrar una, por ahí si acaso habré visto 2 en toda la residencia, y sin embargo ahora cada vez es más frecuente. Tienen la característica que son pacientes que además de los síntomas de vejiga hiperactiva se asocian síntomas de obstrucción y síntomas de dolor. Entonces hay cuestionarios que se pueden utilizar como un poco para sospechar que pudiera tratarse de una cistitis intersticial, y pues todo
algoritmo diagnóstico que se lleva a cabo, que como usted decía, el hecho de hacer una cistoscopía donde podemos ver las situaciones donde pudiéramos pensar que se trata de una cistitis intersticial. Sin embargo, el hecho de tomar una biopsia pues es muy poco específica, ¿no? Y pues sí, son pacientes que de repente les hemos aplicado Botox y pues mejoran por un tiempo algunas y otras ni aún así. A esos pacientes también les hemos dado electroestimulación y algunas con buenos resultados. Y bueno, pues el tratamiento incluye una serie de situaciones, desde cambios en el estilo de vida y muchas otras cosas, ¿no? De alimentación, en cuanto a las teorías que se han determinado que pudieran estar relacionados con esto, ¿no? Pero pues algo que podamos decir, esto funciona, pues no. O sea, depende de la paciente y pues como que vas cambie tratamiento hasta que le das el que le funciona. Pues damos las gracias a la doctora Viridiana Gorbea Chávez. Continuando con la orden del día, damos a conocer el resultado del concurso de residentes. El ganador en esta ocasión fue el doctor Juan José López Ruiz. A continuación daremos lectura al acta de la sesión anterior. Acta de secretaría correspondiente al miércoles 2 de agosto del 2017. En la Ciudad de México, a 2 de agosto del 2017, se celebró la sesión mensual del Colegio Mexicano de Urología, sección centro, dirigida por el doctor Ernesto Ruiz Rueda, como presidente e integrantes de su mesa directiva. Se realizó la presentación de casos clínicos a cargo de los doctores médicos residentes de urología de los diferentes hospitales. A continuación se dio inicio a la sesión académica programada para la fecha, intitulada Las nuevas formas en la legislación mexicana para el ejercicio médico. Esta sesión fue impartida por el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma y la licenciada Alejandra Romo. Se tocaron puntos álgidos en la legislatura médica mexicana y aspectos puntuales en la praxis médica que influyen en la reclamación legal. Se respondieron preguntas del auditorio por los ponentes y se dio por concluida la sesión académica. A continuación se dio anuncio del caso clínico, el cual fue presentado por el doctor Humberto Hidalgo Ibarra, con el caso leiomatosis hereditaria y cáncer renal. La lectura del acta anterior, por razones de horario, fue suspendida para su aprobación y nuevamente leída en esta ocasión. En asuntos generales se reportó que hubo una asistencia de 28 médicos urólogos y 32 médicos residentes. Entrada en Facebook y fueron de 537 visitantes y 42 en la página del colegio. Se agradece al laboratorio Siegfried Rein por el patrocinio de la sesión y la invitación al Ambigum, al término del cual se invita a los médicos a pasar la degustación y la exposición comercial. Ruego a los presentes si están de acuerdo con la presente acta, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación. La presente fue aprobada por mayoría. Bien. Cedo la palabra al presidente del Colegio Sección Centro, al doctor Ernesto Ruiz Rueda. Bueno, pues nada más para decirles que agradecemos su presencia y además les recordamos las cuotas que necesitamos cubrir. Ya viene la cena en noviembre, entonces queremos tener un poco más de apoyo. En cuanto a el laboratorio Aspen, agradecemos su amable participación de la licenciada Georgina Quirós,
quien nos hace favor de patrocinar el Ambigu. Es cuanto. Muchas gracias.